El amanecer se filtra por las celosías de madera, y entre las sombras doradas de una habitación junto al puerto, Iris despierta envuelta en Ausnopolda, en aromas insólitos. Sal traída por la brisa marina, tinta fresca de imprenta y pan de sésamo recién horneado. Su hogar está a solo 2 calles del puerto viejo de Alejandría, donde el faro, más vecino cotidiano que postal lejana, parpadea cada noche con la cadencia de un corazón antiguo que nunca se apaga. Con delicadeza, Iris se viste y, al deslizar los dedos por el bolsillo, confirma la presencia de su pase de lectora del Musellón. Las escaleras la reciben bajo la familiaridad de quien sabe que aquí, en esta ciudad, la vida gira en torno a los catálogos y las discusiones, no a las oficinas ni ministerios. Fuera, el tranvía serapeo avanza entre campanillas, y los vendedores de pescado debaten en una mezcla viva de lenguas, donde el árabe, el griego y las palabras latinas sobrevivientes se funden en una melodía que desafía al olvido. En la plaza central, una estatua de bronce de una mujer con compás, Hipatia, retratada no como mártir, sino como colega y pionera, observa la bahía con mirada serena. Iris cruza bajo su sombra y se adentra en el campus escalonado del Musellón. El edificio, un archipiélago de patios con naranjos y salas de lectura abiertas como embarcaderos, es el corazón de la ciudad. Aquí, los rollos nunca ardieron, simplemente cambiaron de piel. Los antiguos índices, los pinaques, evolucionaron en sistemas de metadatos que los niños aprenden con la misma naturalidad que las tablas de multiplicar. Iris es glosadora. Su oficio consiste en tejer notas entre textos, detectar ecos y tender puentes entre voces separadas por siglos. Mientras otros cargan café a la oficina, ella lleva una cera de abejas para encerar el stylus de su tableta, gesto heredado de los copistas que, por simple hábito, se convirtió en ritual de trabajo. Hoy se le asigna un manuscrito que huele a higo seco y cuero. Comentarios sobre las mareas en el Mar Rojo. En los márgenes, una sucesión de manos, y que sí, en tinta roja, discuten durante siglos si los monzones obedecen a la luna o a la memoria del océano. La magia de esta ciudad no reside en que todo esté escrito, sino en que todo está conversado. Cada página es una plaza. Iris se detiene ante un dibujo de vela cosida de manera diferente y comprende por qué el astillero de Cartago cambió su diseño. ¿Por qué las rutas de especias existieron sin el temor de lo desconocido? Como si el Mediterráneo hubiera tenido siempre un oído atento al Índico. Fuera, los escolares entran en el Musellón con un murmullo lleno de mapas y promesas. Los mayores les cuentan cómo el faro es guía de barcos y de ideas. Los cuadernos del faro, anotaciones públicas nacidas hace más de 1000 años, siguen publicándose cada semana. Si vivieses aquí, conocerías el ritual. Pescadores pasan por el vestíbulo y dejan sus datos del tiempo. Astrónomos encajan sus observaciones con las de anteayer y con las de hace 6 generaciones. Al mediodía, un impresor compone un pliego con la discusión más fértil y lo envía a las bibliotecas muelle de otras ciudades. Aquí no hay genios solitarios en las paredes, sino oleadas de discusión. Ganar prestigio es hacerlo en los márgenes, no en el patio de armas. A la hora del almuerzo, Iris se reúne con Karim, impresor de barrio y lingüista por contagio. Brindan con limonada por una noticia que a ti te parecería técnica, pero aquí es casi deporte. Han recuperado tras limpiar un palimpsesto, una corrección de Eratóstenes sobre la curvatura terrestre basada en registros del faro durante los días de Siroco. Sonríen porque saben lo que significa. Los pronósticos de marejada mejorarán y el abuelo de Karim, aún capitán de una tartana, regresará antes a casa los domingos. En este mundo donde la biblioteca no ardió, el hilo que une una nota en papiro con la merienda de alguien nunca se cortó. Por la tarde, Iris cruza el pórtico de las traducciones. Un festival inunda el aire de voces en hebreo, copto y náhuatl, lenguas que llegaron por las rutas de libros y se quedaron por la hospitalidad de la ciudad. En las paredes, un grafiti antiguo sentencia:
Lo no traducido no existe. Aquí, esa frase no es arrogante, sino vacuna contra los dogmas. La ciudad aprendió a respirar a varias religiones y a varias lógicas. Los fanatismos no desaparecieron, pero se vieron obligados a salir al sol, a escribir. Las condenas mutaron en refutaciones y réplicas, y en el día a día, las leyes se volvieron más lentas, anotadas y menos súbitas. Un niño tira del manto de Iris, y con el orgullo de quien muestra el museo de su familia, le cuenta que su madre es medidora de vientos en el faro. Lo dice sin épica y con exactitud. En la azotea del faro, desde hace 2000 años, una cadena de personas mide el viento a la misma hora. Gracias a ese gesto obstinado, los calendarios se volvieron útiles para la siembra y los seguros marítimos, y las ciudades costeras diseñaron sus puertos guiadas por gráficos, no por caprichos. Aquí se lee un diagrama como quien lee el cielo en el rostro de un amigo. Al caer la tarde, Iris se adentra en la sala del rumor. En este espacio las hipótesis se prueban sin solemnidad. Un grupo de bates y una imprenta de piezas móviles, que en esta línea de tiempo llegó antes al Mediterráneo por curiosidad comercial, habría sido posible sin el gusto por las ediciones comentadas. Alguien sugiere que quizá fue al revés. La obsesión por conservar voces en paralelo llamó a la imprenta. El moderador sonríe. Lo más valioso de la continuidad no es lo que adelantó, sino lo que evitó, los huecos. Hay sectores enteros del conocimiento que en otros mundos se apagaron y aquí siguieron alumbrando por pura inercia. Al salir, el tranvía serpentea entre talleres de encuadernación y cafeterías, donde en lugar de televisores, cuelgan mapas. Iris se baja en el barrio del Faro y compra pastelitos de sémola. En el portal, Nikos, marino retirado, la saluda con el respeto reservado a las profesiones que protegen al resto. Él guarda cuadernos de navegación repletos de rectificaciones en los márgenes. Ella, glosas donde a veces se insinúan rutas nuevas. Juntos se quedan un rato ante la terraza, viendo cómo el haz del faro atraviesa la bruma como un dedo que pasa la página del aire. En su mesa, Iris abre una caja con cartas familiares. Descubre así la genealogía de los oficios en un mundo sin incendio. Su bisabuela, Thais, fue glosadora de plagas. Durante un brote de orugas en el valle, comparó relatos agrícolas del Nilo con tratados chinos llegados por mar y propuso un método para atrapar larvas con trampas de barro. No fue una heroína épica, sino una voz convincente en un margen. Ese triunfo humilde pagó la escuela a la abuela, profesora de cálculo práctico, y así, sin grandes proclamaciones, la continuidad levantó a familias enteras. Mientras la noche avanza, al otro lado del mar, un tren eléctrico llega puntual a Siracusa con un vagón biblioteca acoplado, y en Cartago suena la campana de un ateneo portuario. La red tejida por Alejandría no es un imperio, sino una costumbre compartida. Registrar, discutir, mejorar. En ese hábito cotidiano también se te esconden sombras. Iris ha visto cómo circulan panfletos que prometen fórmulas milagrosas y cómo el prestigio de la anotación puede usarse para confundir, imitando el tono del musellón. Por eso existen oficios que te sorprenderían. Verificadores de pliegos, lectores de agua, expertos en detectar fraudes en mediciones, jueces que no dictan sentencias sin pie de página. Antes de dormir, Iris hojea una copia popular de los cuadernos del Faro. Piensa en el mundo paralelo donde aquel fuego sí convirtió las estanterías en humo. Habrían llegado las mismas herramientas, pero más tarde y por rutas más ásperas, se habría perdido la costumbre de escuchar al otro por escrito. Al cerrar el libro, siente gratitud tranquila por lo que su ciudad les regaló a todas. Continuidad. Un hilo que permite que un niño y un anciano hablen el mismo idioma de datos y dudas. Apaga la lámpara. El faro sigue como desde hace siglos, atravesando la oscuridad con una luz que no es milagro, sino método. ¿Y tú?
que has paseado con Iris por esta Alejandría, en la que el papel nunca fue ceniza. Sabes ya cómo cambia la vida cuando el conocimiento no se rompe, solo muda de manos. Si te ha gustado viajar por esta ucronía y quieres explorar más mundos posibles, acompáñanos en el próximo desvío de La historia que nunca fue.